Bienvenidos. Repito, si alguien quiere que oremos por él, puede en este momento interrumpir y decir, ¿sabes qué? Me encanta lo que dice Daisy. Daisy, cuando se para aquí arriba no se desconecta del mundo. Daisy vino a alabar hoy y dijo, en mi corazón tengo el dolor de un tiroteo en una escuela de Estados Unidos en donde se murieron 2 niños y 2 maestros. Oremos. Y no queremos desconectar lo que sucede en nuestra vida y de repente decir, ok, se pone a un lado y comenzamos acá. Una cosa que decimos mucho aquí es que no te pedimos que dejes tus problemas afuera, sino que los traigas. Por lo menos Jesús pides. No tengas pena en decir, hoy estoy quebrantado, hoy no quería venir, hoy me siento solo, hoy me siento así. Para eso estamos. Queremos orar por ti, queremos escucharte, queremos estar contigo. Así que a todos los que nos visitan por primera, segunda, tercera vez, bienvenidos. Ojalá que este lugar sea de bendición para ustedes. Todas las semanas le pedimos a Dios que cada persona que entre por esa puerta, Dios bendiga el esfuerzo que está haciendo por caminar un poco más cerca de Dios. No sabemos cuál sea exactamente el camino ni el lugar en donde estés en este momento, pero nuestra oración, nuestro deseo es que hoy hayas podido encontrar un poco de Dios y que salgas un poquito más seguro de que Dios existe. Esa canción decíamos que aunque el mundo me rechace y me diga que tú no eres real, Señor, yo sigo adelante. ¿Alguien se siente de repente pateado, golpeado por el mundo? ¿Alguien acepta que a veces es raro ser cristiano? Es raro ser cristiano, hermano el lobo, que a veces da como que pena. Y a mí me encanta venir aquí porque recuerdo que no estoy solo. Somos una bola de locos juntos. No soy el único loco que cree en Jesús y el único loco que le ora al Espíritu Santo. No soy el único loco porque cuando estoy aquí el domingo me acuerdo que tengo otros locos y locas conmigo. Amén. Dice el Evangelio que el Evangelio es, como tal, es una locura. Es algo que no tiene mucho sentido. Es algo que es raro cuando uno está de verdad en los golpes de la vida. Ahí es cuando uno dice, voy a seguir siendo cristiano. Y aquí entre nosotros bromeamos entre las parejas y decimos, ay, qué bonita te ves ahorita, mi amor, así que bien linda. Pero en la semana, ¿se te olvida? No se te olvida, es que en la semana vienen los trancazos de veras. Así que simplemente esta tarde quiero ponernos en la sintonía de que en la espiritualidad es una ecuación en donde está Dios perfecto y nosotros. Comenzamos la semana pasada una nueva serie. Y antes de que se me olvide, los niños y jóvenes pueden pasar a su clase, por favor. Niños y jóvenes a su clase. Y mientras pasan también, antes de que se me olvide, me metí de lleno. Cualquier persona, hermano, hermana, que quiera ayudarnos en el ministerio de los niños, será grandemente apreciado. No tiene que ser todos los domingos ni todos los meses, puede ser cada 6, 8 semanas, lo que se pueda. Las maestras hacen un tremendo trabajo estar allá atrás, soportando y ayudando a los pequeñitos que traemos a la iglesia. Así que cualquier persona que tenga una cosquillita por ayudar, pastor, servidor, a cualquier hermano, pregúntenos y habrá un lugar en donde puedan servir en ese ministerio que ahorita está en gran necesidad de gente que nos ayude. Y lo digo así como es, necesidad. La palabra voluntarios en la iglesia a veces es una palabra muy rara. ¿Quién quiere ser voluntario para esto? Y como hablando toda en vida abundante, no te decimos qué hacer, sino te decimos cuál es tu llamado, qué quieres hacer, a qué te llamó Dios. Y si esto te ha llamado, queremos apoyarte en que así sea. Amén. Ahora sí, la semana pasada, como decía, comenzamos una nueva serie en la que vamos a estar durante 5 domingos. Y el título de la serie es El Yo Estoy. El pastor Jorge nos explicaba que desde el Antiguo Testamento Dios se identifica con este nombre o con esta identidad. Y la mayoría de las veces lo platicamos como el gran, de hecho la canción lo decía, el gran que yo soy. Pero el verbo, a los que están yendo a las clases de inglés, martes y jueves, en español y en inglés, el verbo to be, en inglés es igual, I am. En español no. En español puede ser yo soy o yo estoy. Condición permanente, condición temporal, y ahí se va la explicación del maestro. Pero igualmente, en el lenguaje original, la idea de que Dios dice yo soy,
es esta idea permanente de que dice Dios, yo soy quien soy sin necesidad de nada más. Soy por mí mismo quien soy. Pero no solamente soy, sino estoy. Y en esa frase Dios dice, yo soy quien soy, yo soy quien he sido y yo sé quién soy quien seré. Y también dice, yo estoy, y yo estuve, y yo he estado, y yo estaré. En una frasecita. ¿Qué tan difícil es el lenguaje para poder explicar todo esto en una sola frase? Dice, el gran yo soy es el yo soy, el yo estuve, el yo he estado, el yo estaré, el yo estoy, el yo estaba, el yo he estado y el yo estaré. Todo eso soy, todo eso estoy. Ahora bien, cuando hablamos de la espiritualidad y hablamos del gran yo soy, del constante yo estoy, del incambiable yo estoy, nos damos cuenta que del otro lado está el cambiable yo no siempre estoy, yo no siempre soy. Veamos ese contraste. El yo soy y el yo estoy de Dios es siempre quien es, no cambia. Pero otro lado de la ecuación, estamos los hermanos de vida abundante, que es el yo estoy si ya me tomé mi café en la mañana y yo soy. El yo soy si votas por el mismo presidente que yo. El yo estoy cuando tú estás. Pero Dios dice, no, yo estoy y he estado. Y el pastor Jorge nos animaba a ver en tu vida, ¿puedes poner una línea del tiempo para ver en dónde ha estado Dios? ¿Cuáles son los momentos que más ha marcado la presencia de Dios en tu vida? Ponte a pensar en este minuto, en toda tu vida, ¿qué momentos reconoces como momentos clave, pico, en donde Dios estuvo presente? O mejor dicho, en donde tú sientes que Dios estuvo presente. ¿Vemos la diferencia? No es en donde Dios estuvo presente. Es más bien en donde yo percibo y siento que Dios estuvo presente. Porque Dios, ¿quién es? ¿El qué? El yo estoy, y yo estuve, y yo he estado, y yo estaré, y estoy contigo. Entonces, ¿cómo hacemos para lograr percibir estos momentos pico en donde Dios, yo puedo decir, sí, es el yo estoy? Yo te puedo asegurar que muchos de nosotros vamos a identificar esos momentos en momentos de sufrimiento. Porque tú y yo servimos a un Dios que promete caminar con el que llora. Y tú y yo hemos experimentado que Dios es fiel en ese momento. Y Dios pareciera tener sentido del humor, porque a algunos de nosotros nos ha pasado lo que jamás hubiéramos deseado que nos pasara. La pesadilla más terrible que uno se puede imaginar y que pasa. Es que yo, ¿cuándo me imaginé que me iba a divorciar? Si me casé para toda la vida. ¿Cuándo me imaginé que iba a perder a un hijo? El hijo debe de pasarme a mí. ¿Cuándo me imaginé que iba a dar cáncer? ¿Cuándo me imaginé que esta iglesia? ¿Cuándo imaginé? Y muchos de nosotros reconocemos el yo estoy en momentos culminantes, pico de sufrimiento. Algunos de nosotros en momentos de gloria y de felicidad. Algunos de nosotros yo sé que tenemos momentos milagrosos. Momentos que no se repiten más que 1, 2, 3 veces en la vida. Yo te puedo contar historias, pero son menos de los dedos de la mano, en donde dije, esto es sobrenatural, sobrenatural. Y cuando eso sucede, uno se aferra a la sensación y la quiere otra vez. ¿Cuántos aquí hemos tenido un momento sublime en una alabanza a Dios? Hay momentos, hay domingos en donde uno está tan conectado. ¿Y qué crees? Juanito es el mismo que la semana pasada. Y Daisy es la misma. Ethan es el mismo. Pero hay momentos donde uno está más conectado. ¿Y qué pasa? Cuando uno encuentra un momento de conexión, ¿qué va a buscar la siguiente semana? Ese momento de conexión. Pero si no lo siento, ese que cantó, con esa no siento nada. O esa canción no me llega.
Pero el gran yo soy, el yo estoy, no cambia, es estable. Así que, con esto en mente, quiero ponernos el día de hoy, no solamente a dar el paso. El pastor nos decía que hay un momento, unos momentos en donde uno comienza a descubrir esta espiritualidad, donde le da curiosidad empezar a saber de qué se trata esto. Y nos contaba una historia, me parece que hasta chusca, en donde en su casa alguien llevó unos dulces y al final de cuentas esa persona dijo: los dulces, quien se los coma se va a morir. Y los niños, emocionados de comérselos, dijeron, y el pastor decía, y en ese momento me di cuenta que, ¿y si me muero? Es que ya no es de que qué voy a comer hoy, es, ¿habrá algo más allá? Y entonces esas preguntas existenciales que nos comienzan a llegar, y es de dónde vengo y hacia dónde voy y para qué vine. Y es más que, es cuando uno se da cuenta que hay mucho más, algo más grande que solamente uno, que solamente yo. Y en esa conexión está que no solo soy yo, sino el yo soy, el yo estoy. Pues en este camino, en esta espiritualidad, tratamos de comenzar a ver cómo es que Dios entra en la ecuación para la espiritualidad. Entonces, la semana pasada hablábamos de este descubrimiento de que todos tenemos en algún momento de la vida esas preguntas que comenzamos a hacer. Pero ya que comenzamos a hacer las preguntas, cuando uno llega a este camino que le decimos el cristianismo o los cristianos, ¿hacia dónde vamos o cómo lo hacemos? Hay muchas creencias en el mundo sobre estas preguntas existenciales. Por ejemplo, hay gente que cree que todo salió de la nada. Y los que creen que todo salió de la nada se burlan de los que decimos que todo salió de Dios. Y entonces, ¿sabes qué dice uno? Dice, ok, tal vez mi Dios no exista, ok. Pero ¿sabes realmente qué no existe seguro? La nada. Es decir, si tú de la nada crees que salió todo, la nada, y después acabas a regresar a la nada. ¿Y a qué veniste? No, pues por nada. Y no sé si es una vida llena y plena, pero la vida que nos ofrece Dios en espiritualidad es una vida plena y en abundancia. Cuando recién llegué a vida abundante, y lo he comentado antes, te da miedo que el nombre sugiriera abundante en el dinero. Entonces yo me acuerdo que le dije a mi esposa, en donde salgan con que Dios es solo abundancia económica, no vamos a regresar. Y uno que se da cuenta que Dios promete una vida en abundancia, abundantemente. ¿Alguna vez has ido a una comida con alguien donde hay comida hasta de sobra? Que dices, qué hermoso es llegar a un lugar en donde hay muchísimo para dar y repartir. La vida abundante es la vida que te pregunta, ¿trajiste topper? ¿Tupperware? Porque vas a tener que te llevarte. La vida abundante es esa, traes tu topper. No es para que tú te atragantes aquí, te quedes aquí. Trae tu topper, porque cuando te salgas al mundo hay que compartir esta vida abundante. Entonces, ¿cómo es que sucede esto? El día de hoy, que ya me comí la mitad del tiempo, vamos a estar en Juan capítulo 1 y vamos a pasar rápidamente algunas de los temas más importantes. Juan capítulo 1, comenzando en el versículo 1. Dice la palabra de Dios, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios desde el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas, sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. No sé cuántos de aquí llevemos años en la Escritura, pero si no supieras nada de Dios, de este Dios, y por primera vez estuvieras leyendo este pasaje, ¿lo podemos poner otra vez, por favor, en la pantalla? Yo te prometo que dirías, en el principio es que el verbo, ¿qué es el verbo?
Si no supieras nada, un consejo muy bueno es leer la escritura como si no supieras nada. Entonces dice, en el principio ya existía el verbo. Ok, lo que sea que es el verbo ya existía en el principio. En el principio, ese verbo o esa cosa, ¿qué? ¿Estaba con quién? Con Dios. Y el verbo, lo que sea que ¿era qué? Dios. Entonces, lo primero que tenemos es, el verbo ya existía en el principio, lo que sea que es el verbo, estaba con Dios, y no solamente estaba con Dios, sino el verbo, la palabra, otras versiones dicen, era Dios. Él estaba con Dios desde el principio. Entonces el verbo era Dios, estaba con Dios, y no solamente eso, versículo 3, a través de él, ¿qué pasó? Todo fue creado. Entonces, lo que sea que es el verbo, si no sabemos nada de la palabra, estaba con Dios, estaba desde el principio, era Dios, y todo lo que creó, lo creó él. Así que todo lo que tiene principio, todo lo que tiene comienzo, comienza con el verbo. Lo que sea que es el verbo. Es una afirmación muy grande decir que el verbo era Dios. En la celebración hispana pasada, me parece, sí, el año pasado, hubo unos hermanos, un grupo de música que vinieron muy amigos de los pastores. Y una cosa que nunca se me va a olvidar es que él cantaba la canción del rey, pero a manera de alabanza, y decir, yo sé bien que yo soy el mero de mi vida, y después cambiaba y decía, pero él es el rey. Y es esta idea de decir, si tú dices que eres Dios, esa es una afirmación en mayúsculas. Entonces la primera afirmación es divina o divino, y que todo lo que tiene vida fue creado a través de él. En otras palabras, todo lo que tiene comienzo, comenzó con él. Y la palabra que muchos de nosotros hemos escuchado original es logos, el logos en griego. La palabra logos es una palabra llena de significado. Así como en español tenemos palabras que significan muchas cosas. Por ejemplo, la semana pasada yo aprendí que en Guatemala el decir eres muy fresa es lo mismo que en México. No sé si en su país sea un insulto, pero en México decir que eres fresa es como que te crees mucho, como que tienes mucho, como que vas a las mejores escuelas. Es muy difícil de explicar, nada más sabes que no seas fresa. El logos es una palabra llena de significado para la gente que estaba leyendo. Te recuerdo que esta carta no fue escrita para Vida Abundante en Lubbock en 2024. La audiencia original de esta carta automáticamente iba a pensar en cosas que tú y yo no pensamos. Y para ellos el logos, que hasta ese momento no sabemos qué es, era esta fuerza cósmica que tenía todo en equilibrio y en orden en el mundo. Así como los que creen que de la nada surgió todo, la mente griega era mucho decir, todo está en orden, todo está bien distribuido, y ese logos es esta fuerza cósmica que creó todo lo que vemos. El logos. Y es esta idea de una fuerza creadora en la mente griega. Pero después continúa, la palabra de Dios dice, versículo 5, esta luz resplandece en la oscuridad y la oscuridad no ha podido apagarla. Versículo 6, vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz. Lo siento, Juan. No. Sino que vino para testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo suyo, pero los suyos no lo recibieron. El evangelio, hermanos, cuando leemos los 4 evangelios te vas a dar cuenta que hay muchos contrastes, muchas ideas entre vida, muerte, luz, oscuridad, verdad, mentira. Juan es uno que utiliza estos contrastes constantemente. Y una de los que usa es luz y oscuridad.
Y esta afirmación que encontramos en el versículo 1 al 4 de que el verbo es Dios, estuvo con Dios, ese verbo llegó al mundo, que dice esta palabra, eran los suyos, lo que él creó, pero los suyos, ¿qué hicieron? Lo rechazaron. Yo te pregunto, ¿cuánta luz se necesita para alumbrar un lugar muy oscuro? Pastor es muy sabio, nada casi. Yo te prometo que si en este lugar pusiéramos tape, todo oscuro, y estuviera todo oscuro, una vela o un teléfono, un puntito así, alumbraría. ¿Qué hace la luz? Descubra, revela. Entonces la luz, dice la palabra de Dios, no, aquellos que había creado lo rechazaron. O no lo reconocieron. La palabra aquí es ambigua porque puede decir que la luz no, que su gente no lo entendió o que la luz los venció. Otras versiones dicen que no entendieron a la luz, que no lo comprendieron. Yo te pregunto, así sin saber mucho, ¿cómo te gustaría que hubiera un dispositivo en donde pudiéramos poner en el proyector toda nuestra vida? Entonces yo te dijera, mira, aquí está mi vida, desde que nací hasta el día de hoy en Lubbock, Texas. Pero yo te aseguro que habría momentos en esa vida que yo no quiero que revelen. Cuando iba a la escuela no existían los proyectores así, no sé si a alguno les tocó, era un proyector de luz y una diapositiva clarita que ponían y iban cambiando. Y en esta diapositiva uno podía tapar la respuesta con otra hoja y ver qué seguía en la respuesta del examen. Entonces, si hubiera un dispositivo de poder poner lo que tenemos allá a la luz, ¿quién es el primero que quiere poner su vida allá a la luz? Detrás de cámaras, detrás de la puerta, cuando todos se van, cuando ya no hay que fingir, cuando no has tomado café, cuando te desesperan tus hijos, cuando llega la policía a casa, cuando se te pasan los tragos. ¿Alguien? La luz que llegó al mundo, los suyos dijeron, no queremos nada que ver contigo. En los últimos 3 versículos dice, más, ¿cuántos lo recibieron? A los que creen en su nombre les dio derecho de ser hijos de Dios. Este verbo, tú y yo, la mayoría sabemos de quién estamos hablando. A la mayoría. Estos no nacen de la sangre, ni por los deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y aquí entonces Juan nos revela quién es el verbo. Escucha bien. El verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Y sabes qué está pasando en la mente del que está leyendo esto originalmente? Está diciendo, el Logos es una fuerza, es un espíritu, es algo que está ahí arriba. Y Juan está diciendo, el Logos es una persona que te ama y que puedes amar. Hermano, yo te voy a decir, el día que yo entendí que Jesús estaba en la creación del mundo con el Padre, me quedé tonto. Porque me temo que a veces creemos en el Jesús que murió en la cruz por nosotros, pero no en el Jesús creador del cielo y tierra. Hermano, hoy te invito a pensar en que tu espiritualidad y la mía está basada en Jesucristo, el Verbo, el Logos, creador de cielo y tierra. Amén. Ponte a pensar en ese poder. Ponte a pensar en lo que significa que la palabra de Dios dice que nada de lo creado hubiese sido creado si no fuera por Jesucristo. Y entonces, ¿qué significa esto?
que la familia divina, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, o como decimos comúnmente la Santísima Trinidad, habían coexistido eternamente por siempre. Eso es eternamente. Pero hay un momento en la historia en donde ¿qué pasa? El Logos, el Verbo, se hace carne y hueso y habita entre nosotros. Y ponte a pensar en eso, hermano. Es una de las cosas sí, Jesús vino al mundo. ¿De verdad? Y Jesús deja el lenguaje del cielo y la gloria del cielo y la economía del cielo para meterse a mi casa detrás de cámaras cuando nadie me ve. Y ahí entra Jesús. ¿Y sabes qué palabra utiliza Juan? Otra cosa que no entendemos en nuestro español. Dice Jesús tiende su templo o construye su templo o se entempla, si me permiten la palabra, en el mundo. Es decir, Jesús se hace templo para que tú vayas a conocer a Dios ahí. Durante la historia, los templos han existido. ¿Y qué sucede en los templos? Los templos es como lugar en medio en donde le decimos a Dios, ni tú ni yo, ahí nos vemos. Ni yo voy, ni tú vienes. Ahí en el templo, ahí está tu presencia, ahí nos vemos. Es lo que es el templo, hermano. Por eso para nosotros los templos hemos tenido tantos problemas cuando el niño no se viste bien para ir al templo. No, es el templo de Dios, aquí es el templo de Dios. Y Jesús dice, tu espiritualidad va a estar basada en mi vida siendo el templo. Dice Dios, no necesitas entrar a ningún lugar físico, no necesitas un sumo sacerdote, yo soy el sumo sacerdote. Y esta idea de que Jesús llega hasta lo más sucio del mundo, me gusta ejemplificarla con algo que me contó una vez un pastor en una conferencia. Y es una locura, pero dice que una vez fue a un servicio en donde quitaron todas las bancas y pusieron todo el piso lleno de plástico, como bolsas de plástico. Y dice que entrando no había nada, solamente bolsas de plástico, pero en medio del auditorio estaba una pila de basura. Y en esa basura la gente había traído basura no así bonita, sino latas abiertas de que habían traído en su casa, comida rancia, basura. Y dice que el servicio estaba en medio de la basura quien estaba predicando, alrededor de la basura, y que la atención era mucho más en la basura que en el sermón, que era muy raro. Y cuenta el pastor que cuando llegó la hora de la cena del Señor, quien estaba predicando se quita los zapatos, se remanga los pantalones para no mancharse de basura y entra hasta la pila de basura y empieza a escarbar y saca jugo de uva, que gracias a Dios estaba envuelto en papel para que no estuviera sucio, y saca un pedazo de pan y se para en medio de la basura y dice, ¿quién está dispuesto a venir a comer esto? ¿Quién está dispuesto? Y en este servicio, la gente que quería tomar la cena del Señor tenía que arremangarse los pantalones para no mancharse de ketchup o de lo que fuera y entrar a la suciedad solamente para ejemplificar lo que hizo nuestra espiritualidad para llegar ante nosotros. ¿Y qué pasa, hermano, hermana? Es que nosotros tendemos a hacer compartimentos de nuestra vida en distintas cosas. Y ya casi con eso termino. En una sección tenemos la escuela o el trabajo, la familia. En otra está la iglesia. Y en esta iglesia muchos de nosotros tenemos viñeta espiritualidad. Pero para muchos de nosotros, espiritualidad no es el centro de la vida. Para muchos de nosotros, el centro de mi espiritualidad es una sección. Por eso, muchos de nosotros estamos cómodos venir el domingo. Y el miércoles a los hombres, si eres hombre, y ya. No.
La espiritualidad como cristiano no se basa en una creencia, sino en una persona. En una persona. Así que si tú te pones a pensar, ¿cómo puedo mejorar mi vida espiritual? Necesito conocer mejor a esta persona. Esa persona es Jesús. Jesús, hermano, es la opinión de Dios para todo. Jesús es la opinión de Dios en todo. ¿Quieres saber qué piensa Dios sobre tratar a los que no caben? Pregúntale a Jesús. ¿Quieres saber qué piensa Dios sobre los que se han casado 3, 4, 5 veces y la cacharon en adulterio? Pregúntale a Jesús. ¿Quieres saber qué se siente que te traicionen? Pregúntale a Jesús. Y nuestra espiritualidad ya no es tan espiritual, sino mucho más tangible. Te invito a ponerte en pie. Y a la persona que tienes al lado, te invito a tocarle la mano, el hombro. Siente qué tan tangible es esa persona. Que nadie esté solo. Si ves a alguien solo, toca a alguien. Es tangible. Se siente. Eso es lo que hace diferente a nuestra espiritualidad de cualquier otra en el mundo, en la historia del mundo. Que una creencia o que una religión fuera basada en una persona es una locura. Es una locura. Pero tu creencia y la mía es basada en una persona. Así que todo lo espiritual es un poquito más tangible. Cuando no sientes mucho la presencia de Dios, espero que sientas el abrazo de tu hermano. Ahí está Dios. Y cuando digas, Señor, ¿dónde estás? Y te mando un mensaje con el hermano y te diga, ¿cómo estás, hermano? Ojo, ojo, aquí estoy. La relación entre jefe y empleado, ¿cómo es? Si el empleado no da lo que necesita la compañía, ¿sabes qué? Muchas gracias. ¿Alguien lo han corrido? ¿Qué gacho? Bueno, gacho se dice en México que es feo. Se siente que te corran. Uno solo me han corrido así feo. Y me acuerdo y se me hace un nudo en el estómago. Porque me llamaron a la oficina del jefe y yo ni idea que me iban a correr. Yo pensé que me iban a ascender o algo. Porque ¿qué pasa? En las compañías está el costo-beneficio. A ver, si tú, número tal, no me estás dando el beneficio que necesito, te vas. ¿Cierto? En la espiritualidad de Dios es un regalo que dice, aquellos que decidieron aceptar a la luz como parte de su vida, al verbo, se les dio el derecho de ser, ¿qué? Llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Y lo bonito de ser hijo de Dios es que uno cuando es padre, aunque quisiera correr a su hijo, la familia no puede. Aunque el hijo no esté trabajando como debe, no puede. ¿Y sabes qué pasa como padre? Al que no está trabajando y al que no te está amando de regreso es por el que más te preocupas y por el que vas a buscar. Es la locura del pastor que deja 99 ovejas y se va por una. Señor, pero aquí las 99 es que la que no está jalando parejo. Entonces yo te invito hoy, hermano, hermana, a reconocer que esta espiritualidad es un regalo de Dios. Somos hijos como un regalo. La palabra de Dios, sí, habla de que Dios es el Padre de todos de una manera genérica, pero reserva muy especialmente el llamado hijo o hija a aquellos que aceptan venir con Él. Aquí algunos de nosotros somos parte de familias combinadas.
como la mía, en donde estamos unos esposos que tenemos hijos que ya teníamos. Y es hermoso que la gente que no sepa que tu hijo no es de sangre te diga, ¿cómo se parece a ti? Y esa es la familia de Dios, hermano. Que te parezcas un poquito a Jesús. Que traigas tu topper para llevar, que la gente te diga, es de la familia. Y no necesariamente de vida abundante, ¿eh? De la familia de Dios. Porque la de Dios se reúne aquí en la mañana en inglés y no entendemos ni papa lo que están diciendo, pero somos familia. Entonces es un regalo la espiritualidad con Cristo. Hoy yo te invito a irte lleno de gozo si es que has decidido ser hijo de Dios e hija de Dios. Es raro, pero cuando uno no es cristiano es bien raro decir hermano, hermana. De hecho, el mundo, decía la canción, cuando el mundo me rechaza, mucha gente dice, ay sí, hermano, hermana, aleluya, aleluya. Ay sí, la hermana. Hermano, lo vimos en mi casa. No voy a decir nombres, pero en mi propia familia, en nuestros trabajos, hay gente que se burla porque, la hermana, el hermano ya trajo las... Pues, sí, pero ¿qué pasa? Nos decimos hermano porque fuimos adoptados por Dios. No importa de dónde vienes, no importa si tienes papeles o no, no importa en qué trabajes, no importa cuánto dinero tengas, qué carro manejes, si tu familia está bien, no importa, somos hermanos. Y en esta adopción, Jesús nos llama a caminar juntos. ¿Quieres ser más espiritual? Conoce más a Jesús. ¿Quieres ser más espiritual? Conoce un poco más a Jesús. Siempre decimos aquí, si tu iglesia habla más del pastor que de Jesús, hay algo malo con tu iglesia. Habla de Jesús. Y sí, échanos flores a los que estamos aquí, pero no se trata de ninguno que estamos aquí. Se trata de Jesús. Y yo te invito, hermano, esta semana a ponerte el reto de intentar aprender a que lo espiritual se hace carnal. A que lo espiritual está mucho más cerca de lo que pareciera como fuerza cósmica. Que lo espiritual es la vida diaria. Que el enemigo que Dios dice ama, a veces es tu esposo, tu esposa. Que sí, de repente sí se convierte en el enemigo, ¿eh? Y así uno se da cuenta, esta espiritualidad es mucho más terrenal de lo que yo me imaginaba. Si quieres que oremos por ti en esta siguiente canción, no tengas pena en levantar tu mano, en pasar al frente. Vemos hermanos que nos dará un gozo tremendo orar por ti, pedirle a Dios. Si algo en tu vida que está marchando mal, que no encuentras a Dios, que no escuchas a Dios, ¿sabes qué pasa a veces? Un hermano te puede decir, a ver, yo veo esto, ¿qué piensas de esto? Sé enseñable, sé abierto, aprende a escuchar. Yo a mis hijos les digo que Dios nos dio 2 oídos y una boca, ¿para qué? Para escuchar 2 veces más de lo que sale por la boca. Shh, cállate un ratito, escucha. Sé el último en opinar. Escucha. Shh. ¿Cómo te está hablando Dios? La espiritualidad toma la forma del agua. Del agua. De una botella de 600 mililitros o del océano Atlántico. De lo que lo contenga. Es decir, así en la espiritualidad de Dios. Se nos cae por las manos y cae en donde la logramos sostener y entonces toma un poquito de forma y entendemos un poco más que caminamos con Dios. Padre Dios, Señor, gracias que nos has adoptado como parte de tu familia, Señor. Señor, cuando viniste a nuestra vida, para muchos de nosotros dijimos que no queríamos nada contigo, Padre. Señor, para muchos de nosotros nos cuesta trabajo pensar que tu luz ilumine hasta los rincones más oscuros de nuestras vidas, Padre. Sin embargo, Señor,
Tú como un regalo nos has hecho partícipes de tu familia, Padre. Señor, no es una filosofía, no es una creencia, pero al final de cuentas nos has dado a la persona de Jesús para entender un poco más de quién eres tú, Señor. Y Dios, mientras esperamos para la próxima semana saber, Señor, de qué se trata este llamado, este mensaje, Señor, ayúdanos, Padre, a buscar tu rostro, Señor, a escucharte a ti, Padre Dios. Dios, te pido por aquellos que nos cuesta sentarnos a pasar tiempo contigo, Señor. Señor, te pido por aquellos que creemos que tenemos que ser perfectos para ser aceptados, Señor, para que no nos corras, Padre Dios. Quita eso de nuestra mente, Señor. Señor, pone en nuestro corazón que eres un Padre que nos ama, Señor, que nos ama, Señor. Te pido, Padre Dios, que en este día, si algo tengamos, Señor, que salgamos de este lugar sabiéndonos amados por ti, Padre. Dios, gracias. Gracias, Señor, que tú dejas a 99 para buscarnos a nosotros, Padre. Señor, te pido que en esta semana, cuando las cosas no tengan sentido, no permitas que nuestra fe decaiga, Señor. Señor, pon en nuestro camino hermanos, hermanas, pastores, tíos, tías espirituales, Señor, que nos ayuden a caminar juntos y contigo, Señor. Pues finalmente, te pido por aquellos que no están aquí, Padre. Señor, te pido que como pródigos puedan entender un poco de tu amor, Señor, y de tu gracia, Padre. Señor, danos tu corazón, tu amor, tu sabiduría, Señor, mientras caminamos hombro a hombro en esta misión juntos, Padre. Gracias, Padre Dios, te damos en nombre de aquel que dejó el cielo, que se hizo carne y hueso, que sudó, que sufrió hambre, que tuvo miedo, para que todo esto fuera posible y real, Señor. Gracias a ti, Jesucristo, te pedimos. Amén.